Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer webinario en el cual vamos a estar abordando sobre el análisis técnico y vamos a compararlo un poquito con varios indicadores del análisis fundamental. Vamos a entrar un poquito más adelante en materia, pero antes quiero decirles que este formato va a tener un poco menos de contenido audiovisual, sin embargo va a tener bastante información concentrada, entonces para que lo vayan tomando en cuenta, se relajen, tómanse un cafecito o dejen el celular cargando mientras lo van escuchando, porque aunque bien utilizamos unas diapositivas como auxilio para demostrar ciertos conceptos, principalmente aquí la información va a ser la que vamos a estar narrando. Y no solo voy a hacer yo, sino va a ser un maestro a través de Tradepedia, en el cual pues fue parte de un webinario al que asistí y que tuve la suerte de grabarlo y se los estaré compartiendo. Obviamente este webinario no tiene copyright, así es que pueden descargarlo y compartirlo por plataforma donde quieran abordar el tema. Y bueno, pues para entrar en materia, primero vamos a explicar qué es el análisis técnico. El análisis técnico es el estudio de los mercados, pero basado principalmente en, como aquí lo dice, datos, gráficas, patrones de precio, tendencias, en fin, más que nada una serie de puntos de partida que van a ser muy diferentes al análisis fundamental. El análisis fundamental, para que no les sepa, se concentra más en el estudio de aspectos económicos, políticos y sociales. El análisis técnico más es puramente matemático y algorítmico, como bien lo menciona aquí, basándose principalmente en los patrones. Estudia el pasado para ver y entender el presente y predecir de alguna manera el futuro. Así que a través de este estudio se realizan las operaciones en determinada cantidades de tiempo que vamos a estar viendo más adelante. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar en el análisis técnico? Los soportes y las resistencias que veremos más tarde en los webinarios, así como los pullback o retrocesos. Vamos a estar estudiando también las líneas de tendencia y canales, pero esos serán más adelante. También podemos auxiliarnos a través de las plataformas con las que pues estemos trabajando, por ejemplo MetaTrader o alguna plataforma donde podamos ver la cotización y los patrones de vela y aplicarles ciertos indicadores como lo serían las medias móviles, el RSI, indicadores de oscilamiento, pero más que nada los vamos a ver en webinarios más adelante. De momento los voy a dejar con la mezcla entre distintos indicadores económicos o políticos junto con los patrones de análisis técnico y ciertas operaciones que pudiéramos llevar a cabo. Los dejo entonces con parte del webinario y nos vemos más tarde. Hablemos ahora de las dimensiones del tiempo. ¿Qué gráficos tiene MetaTrader? Ustedes los pueden encontrar acá, en esta zona de acá, y de una vez empecemos a definirlos en términos de los que lo vamos a usar siempre. Para nosotros, esto es largo plazo, esto es un plazo intermedio y esto es el corto plazo. ¿Lo ven? Ahora, solo debemos analizar corto plazo porque hay gente que dice que el análisis técnico solo aplicaría para el corto plazo. No necesariamente. Aquí hemos hecho análisis de largo plazo como tal. ¿Ok? Usted lo puede usar en diferentes marcos de tiempo sin ningún problema. Entonces, hablemos de pronósticos económicos. Ya sabemos que los cuadros de productos básicos o commodities indican la fuerza o debilidad de una economía y hacia dónde se debería dirigir la inflación. Entonces, ¿cuándo podríamos ver un escenario donde la inflación se incrementa a través de los commodities? ¿Por qué se podría incrementar la inflación a través de las materias primas como tal? Eso es un commodity, materias primas. Por ejemplo, cuando un país desarrollado importa petróleo, ¿sí? Y luego lo refina, el commodity es el petróleo, ya el proceso de refinación es un proceso de valor agregado, ¿ok? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo los commodities nos podrían dar señal de un aumento en la inflación? ¿Qué le tiene que pasar al commodity? Muy bien, cuando el commodity sube el precio, cuando sube el precio, cuando aumenta el precio, podría ser un indicador de que puede venir una inflación más alta. ¿Por qué? Porque si suben las materias primas, probablemente los productores tengan que compensar esa alza de materias primas subiendo los precios.
Y ahí es donde se producen las inflaciones más grandes. ¿Ok? Se contrae la demanda. Se contrae la demanda de los que producen commodities. Por ejemplo, petróleo cuando estaba a $100, ¿quiénes estaban bien? Entre comillas. Todos los países que dependíamos en gran medida de ese commodity, de producir y exportar. ¿A quiénes no les convenía eso? A los consumidores, ¿cierto? A los compradores como tal de petróleo a nivel mundial. Y después de que el petróleo se desplomó, ¿cómo nos fue a las economías que dependíamos de ese activo? Mal, mal. ¿Y cómo les empezó a ir a los países que sí, que más bien en lugar de producirlos, importan todos esos activos y les dan valor agregado? Les empezó a ir bien, ¿ok? Ese es un tema ahí interesante. Ahora, hay formas de convertir ese negocio en algo rentable en ambos casos. Si usted, por ejemplo, digamos, mi país produce petróleo. Si a mi país le compran el petróleo, lo refinan y luego se lo devuelven en gasolina, no importa lo que le pase el precio del petróleo, el que le está vendiendo gasolina a mi país y además le está comprando el petróleo, pues siempre va a ganar, ¿cierto? Siempre va a ganar. Nosotros, los que dependemos de materias primas, en teoría siempre perdemos porque terminamos importando más de lo que exportamos en términos de dinero por el simple hecho de no tener productos con valor agregado. Por ejemplo, en mi país dependen mucho del café, o bueno, no tanto ya, pero producían harto café antes. Entonces se dieron cuenta que otros países empezaron a competir en ese sector y digamos que pocas personas se pusieron en alerta para diseñar una estrategia de valor agregado. Es decir, ¿cuánto café ustedes han visto colombiano, cafeterías colombianas en el mundo? Si yo en lugar de producir el café, más bien monto cafeterías y les vendo ya el café preparado, el mocachino, el latte, el helado de café, etcétera, ahí yo ya estoy agregando valor agregado. Por ejemplo, en mi país hay una cadena que ya se alcanza a ver a nivel en algunos otros países, ¿sí? Que se llama Juan Valdés. Esta gente, en lugar de vender solo el café, vende café premium y monta cafeterías por todo lado para que la gente vaya y tome café, ¿vale? Es muchísimo más rentable cobrar $2 por un café que venderle la libra de café que no sé en cuánto está ahorita. Ya les digo. Vean el valor agregado. O sea, es que, vean, una libra de café, sí, un bulto, una arroba, no sé cómo le dicen, vale $1. Y yo puedo venderle a un gringo el café a 2, como hacen los de Starbucks. ¿Ven? ¿Ven la diferencia entre el valor agregado y producir solo commodities? Pasa con todos los activos que nosotros les exportamos a otros países. Ahora, ¿cuánto tiene eso? ¿Cuánto tiene una taza de café? No sé. No sé, pero les aseguro que un café no lo hacen con una libra. Y una libra vale $1, ¿cierto? Mientras que un café puede costar $2 o $3. Un solo café de esa libra que yo compro a $1, puedo estar sacando quién sabe cuántos cafés. ¿20, 30? ¿Se dan cuenta? Ah, por aquí me dicen, tiene 60 gramos. Vamos a suponer una libra de 500 gramos. Estamos muy cafeteros hoy, muchachos. Muy bien. Entonces, hagamos las cuentas. 500 gramos. Si lo dividimos en 60, más o menos, ¿qué? ¿Son 8 tazas de cafés? 8 cafés que estoy vendiendo a $2 o $3. Ah, es que trabajaste en Juan Valdés. Muy bien. Tienes, muy bien. Así con los datos se hacen las cuentas. Muy bien. Entonces, lo puedes estar vendiendo el café a $3, $4, dependiendo del país. En mi país me lo venden a veces a 3 o a $2 o $3, ¿sí? Pero estoy sacando 8.
8 cafés de esa libra que estoy vendiendo a $1, mientras que por el otro lado estoy sacando más o menos 16 o más dólares de esa misma libra de café. ¿Sí lo ven? No es negocio vender materias primas y no es negocio depender de ellas. A nosotros nos da igual, por ejemplo, si usted tiene una cafetería como estas, a usted le da igual si la libra de café vale $1 o sube a 3. Usted sigue de todas formas, pues ganando dinero, ¿no? Porque está de cada libra de estas, está sacando 8 o 10 cafés. Mientras que el productor de café, donde se le caiga el precio, como ha pasado, podemos verlo, y deberíamos poderlo ver más atrás, dame un segundo. ¿Cuánto es que se caiga 1.5 hacia 1.1? Casi 33% que usted siente de golpe en términos de la economía nacional por depender de un commodity. Si usted vendiera cafés en lugar, o vendiera todo el café en cafeterías en lugar de exportar el commodity, pues tendría un amplio dinero, ¿no? Aquí les voy a mostrar el gráfico del café para que ustedes más o menos se hagan la idea de las cifras que estábamos hablando. Entonces vemos un café que estaba por aquí en 1.2, perdón, es que claro, ahí está el problema. Yo lo estaba viendo en un gráfico de 30 minutos, pero estamos hablando de un café que viene de más o menos 1.5. ¿Ok? Ese es el punto ahí con el análisis de valor agregado en términos del pronóstico económico y las materias primas. Entonces, por ejemplo, si una economía depende mucho de un commodity, con que usted le haga el análisis técnico de largo plazo a ese commodity, podrá entender qué le puede pasar a la economía. Veamos, por ejemplo, el petróleo. ¿Qué pasa con todos los activos, los países petroleros? Desde el momento en que el petróleo empezó a caer desde acá, desde los $100. Pues vean, se hundió casi hasta los $30 y ahí hasta ahí llegó la prosperidad económica, ¿no? Entonces ahí no hay crecimiento sostenido. Ahí no hay crecimiento sostenido. Algunos dicen caso Venezuela, sí, pero también caso Colombia y otros países que producen petróleo, donde realmente cuando el petróleo empieza a comprimirse el precio, también empiezan a sufrir desaceleración económica. Entonces no hay un proceso de crecimiento sostenido, ¿no? Es más difícil mantener una curva como la que vimos en el Nasdaq, que, digamos, mantenerla en un país del tercer mundo que depende de commodities. Es mucho más difícil producir una curva así que para un mercado estadounidense que lleva desde el 2009 creciendo. Ya va a completar 10 años al alza. ¿Ok? 10 años al alza del mercado estadounidense, es decir, 10 años creciendo. Eso es crecimiento sostenido. ¿Listo? Además que ya era una economía grande, ¿no? Ya era una economía grande y ahora hay que sumarle 10 años más de crecimiento como tal. Ciclos económicos bastante grandes. Ese es, digamos, el tema que nos compete en términos de análisis técnico. Entonces ya se dieron cuenta que podemos analizar tanto los índices, ¿sí? Como los commodities de los que dependen los países para estimar más o menos el desempeño económico. Eso también incluiría temas de inflación, tasas de interés. Bueno, básicamente todo lo que se analiza en fundamentales se puede analizar a través del análisis técnico. Esto entonces es perfecto el análisis técnico. ¿Tiene alguna crítica? Sí, sí tiene críticas como todo en la vida. Uno, profecía del autocumplimiento. La única razón por la que el análisis técnico sirve es porque todo el mundo lo conoce y lo usa. ¿Sí me entiende? Es decir, ¿por qué en un hombro, cabeza, hombro la gente vende? Porque la gente sabe que cuando aparece un hombro, cabeza, hombro hay que vender. Ya está. Eso se llama profecía del autocumplimiento. No hay nada matemático, esotérico, ni nada por el estilo. Es simplemente cuestión de idiosincrasia. Como la mayoría de los operadores, sobre todo los que tienen volumen, trabajan con estos sistemas, pues el mercado funciona de esa forma. Y ya está. Esa es una crítica muy fuerte, pero pues yo les digo, lo importante es que funciona, ¿sí?
Preocupémonos el día que la gente deje de creer en el análisis técnico y ya dejen de usarlo. En esos momentos, el análisis técnico no va a servir. Bueno, el pasado no puede predecir el futuro. Eso es cierto, ¿sí? Eso es una crítica muy cierta, pero digamos que nosotros no estamos analizando niveles de precios, sino patrones de comportamiento de las personas que aparentemente lo que ha mostrado el mercado es que son muy básicos y son muy, digámoslo, repetitivos. Cuando hay euforia en el mercado, la gente compra. Cuando hay miedo, la gente vende. Cuando no hay nada raro, simplemente se quedan en laterales. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, la hipótesis del mercado eficiente. Bueno, ya todos sabemos que el mercado no es eficiente. Esto puede ser una crítica válida, totalmente válida. Esto es cierto. El mercado no es eficiente, pero digamos que no nos afecta ese hecho, porque es un hecho. Y la teoría del caminar aleatorio. Digamos que esas son las principales críticas del análisis técnico como tal. Como les digo, hay 2 o 3 de esas críticas que son ciertas, pero que no son un problema. No son un problema, no afectan el desempeño. Ah, es que el mercado solo funciona o el análisis técnico solo funciona porque todo el mundo cree en él. Sí, pero ¿funciona o no? Ese es el punto. ¿Listo? Digamos, eso es lo que tiene que ver con la profecía del autocumplimiento. ¿Tienen preguntas de esto? Ya miramos cada uno de los conceptos y les explico tanto cada uno de los que ya vimos o los del índice, para los que me preguntan el caminar aleatorio, ya se los voy a explicar. Hablemos primero de la profecía autocumplida. Es básicamente lo que les estaba comentando. Mucha gente conoce un patrón, una teoría, muchísima gente. Entonces, cuando la gente ve que en el mercado se presenta la teoría que conoce, reaccionan ante esa teoría, ante ese patrón. Y por eso es que funciona, porque mucha gente reacciona entre eso. ¿Vale? Es algo muy sencillo. Es como si yo les digo a todos ustedes en este momento que me hagan el favor y den un paso a la derecha. Y luego voy y le digo a una persona que no está en el webinario, le digo, vea, toda esta gente se va a mover a la derecha. La persona que no estaba en el webinario va a pensar que yo soy un profeta. ¿Sí? Pero yo los induje a todos ustedes a moverse un paso a la derecha. ¿Estamos ahí claros? Eso es lo que hace el análisis técnico. Digamos que hay unos estándares de análisis técnico para enseñar alrededor del mundo. ¿Ok? Hay certificaciones internacionales alrededor del análisis técnico. Uno se puede certificar como analista técnico, así como se puede certificar como analista fundamental. Las bolsas muchas veces exigen eso, ¿no? Esto ya depende de qué estándares internacionales cumple usted para ese tema. ¿Estamos ahí claros? Vean, un ejemplo de la profecía autocumplida. Esto es una tendencia alcista. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harán ustedes con esta tendencia alcista? Comprar. ¿Y si compran, qué le pasa al precio? Pues sube más. ¿Ven? Y otra persona ve tendencia alcista. ¿Qué pasa? Compra. Pues sube más. Esa es la profecía del autocumplimiento. Cuando ya finalmente alguien ve que la tendencia es bajista, y para el que me estaba preguntando qué es un hombro, cabeza, hombro, es esto, aunque hoy no lo vamos a detallar, eso lo vamos a ver más adelante. Pues, ¿qué pasa? Cuando la gente ve que cambia la tendencia, pues vende. Y si ven que la tendencia es bajista, ¿qué van a hacer? Van a vender más. Y por eso es que la profecía del autocumplimiento funciona. Otra razón o otra crítica que hay en términos del análisis técnico, ¿se puede usar el pasado para predecir el futuro? Pues básicamente
todos los sistemas estadísticos, como por ejemplo el del clima, hasta el mercado, usan el pasado para intentar predecir el futuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el error más grande que se puede cometer en términos de análisis técnico? Una cosa es analizar los patrones de comportamiento del mercado y otra cosa, esperar que esos patrones se den en los mismos niveles de precios que se han dado siempre, porque eso no pasa. Si no, el mercado viviría muy fácil o sería muy fácil operar aquí, hacer trading, porque usted simplemente ya sabe que si en un nivel venden, pues siempre va a vender ahí. Y si sabe que en otro nivel compran, pues siempre va a comprar ahí. En teoría, ¿creen que el mercado así sería fácil? Si usted pudiera comprar, si todos supiéramos que podemos comprar y vender en los mismos niveles, ¿sería fácil hacer dinero? Algunos dicen muy sencillo. No, sería imposible. Sería imposible hacer dinero. ¿Por qué? Cuando usted recuerde que Forex, ¿se acuerdan que yo les explicaba? Bueno, no solo Forex, sino cualquier otro activo del mercado. En términos, usted lo que está haciendo es un cambio, es un intercambio. Es decir, cuando yo compro euro dólar, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando dólares por euros. Es decir, que al otro lado de mi transacción, pues si yo estoy comprando algo, alguien me tiene que vender. Pero si todo el mundo sabe que en cierto nivel hay que comprar y en cierto nivel hay que vender, quién va a comprar en el nivel donde hay que vender y quién va a vender en el nivel donde hay que comprar? Básicamente, nunca se cerraría ninguna transacción. ¿Me explico? Todo el mundo intentaría comprar, pero nadie vendería. Todo el mundo intentaría vender, pero nadie compraría. Se moriría el mercado como tal. Entonces, a veces las cosas fáciles no son lo que parecen, ¿no? Muy bien. Digamos que esto más o menos resume todo el tema todo el tema del predecir el futuro, ¿listo? De usar el pasado para predecir el futuro. No analizamos niveles, analizamos patrones de comportamiento. Nunca se les olvide eso. Nunca se les olvide eso. Bueno, hipótesis del mercado eficiente. A ver, la hipótesis del mercado eficiente dice que los precios fluctúan alrededor de su valor intrínseco. Pero ¿cuál es la realidad? Y cito a Warren Buffett, si el mercado fuera eficiente, yo no sería billonario. Así lo dice Buffett. Entonces eso no es cierto. Los precios no necesariamente van a estar oscilando dentro de su valor intrínseco. Hemos visto muchas acciones y no sé si ustedes han visto que algunos analistas fundamentales calculan cuántas veces la acción vale por encima de su valor en libros y dice, está 10 veces por encima del valor en libros, está 100 veces encima del valor en libros. Si uno mira, por ejemplo, Facebook vale como $15 en valor en libros, pero si uno la mira en la plataforma, ¿cuánto vale Facebook? Miremos. $180, más de 10 veces su valor en libros. ¿Ok? Entonces, por eso el mercado no es eficiente. Vive en gran parte dentro de especuladores. Y para que ustedes lo tengan ahí claro, por eso no podemos decir que los valores giran alrededor de su valor intrínseco. Facebook es un ejemplo muy claro. Cuando usted le digan, ¿cómo así que el precio no gira alrededor de su valor intrínseco? Miren el valor en libros de Facebook contra el valor en mercado. A ver si es cierto que el mercado es eficiente. ¿Listo? Y háganlo con cualquier compañía. ¿Quieren llevarse una sorpresa? ¿Cuánto creen que vale Tesla en libros? Musk dijo que iba a recomprar las acciones. Y miremos, ¿cuánto vale Tesla en el mercado? 346, $348. ¿A qué me refiero en libros?
A coger el patrimonio de la empresa y dividirlo entre el total de las acciones circulantes. Eso es el valor en libros o el valor intrínseco de una acción. ¿Vale? ¿Cuánto creen que vale Tesla en libros? Vean, ¿cuánto vale la acción? $348, ¿sí? En el mercado secundario. ¿Y cuánto vale en libros? Les voy a mostrar acá. Es decir, coger el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Y dividirlo entre el total de acciones circulantes. ¿Cómo lo ven? ¿120? Vale $15. ¿Cuánto está inflada esa acción? Un montón. Ahora la pregunta es, ¿y esa diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado qué es? Más es una empresa que pierde mucha plata, ¿no? Flujos de caja negativos, o sea, realmente es una empresa... No, esa diferencia entre el valor intrínseco y el valor en libros es la especulación. Así está. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el mercado no es eficiente. Si los precios giraran alrededor de, no, si no hubiera especulación y los precios giran alrededor de su valor intrínseco, Tesla nunca costaría $350. Costaría alrededor de los 20, $15 del valor en libros que ya revisamos. ¿Vale? Pura especulación. Es decir, el mercado cree y le apuesta a Tesla en el futuro. No es manipulación ni siquiera. Es que la gente cree que Tesla es un super negocio y creen que Tesla va a ser el futuro. Por eso creen que la acción vale mucho, porque están intentando estimar el precio futuro de la acción. ¿Ven? Pura oferta y demanda. Todo el mundo quiere acciones de Tesla porque creen que es el futuro del mundo. ¿Vale? No están teniendo en cuenta el valor en libros, están teniendo en cuenta lo que podría valer Tesla en el futuro. No, si usted compra una acción de Tesla, la compra al valor de mercado, a 350, no se la venden al valor en libros. Si no, pues se prestaría para arbitraje, ¿no? Voy y se las compro a Tesla directamente al valor en libros y luego voy y las vendo en la bolsa como tal. ¿Qué pasaría si se pudiera hacer dinero tan fácil? Pues que todo el mundo lo haría y automáticamente el precio de la acción caería. Todo el mundo lo haría. Ah, yo voy y le compro barato y vendo caro. ¿Y qué pasa cuando hay mucha oferta? Automáticamente los precios se bajan. Y en algún punto, si hubiera arbitraje, se nivelaría el precio del valor intrínseco con el valor de mercado. Y esto sería un mercado eficiente. Pero eso no pasa. ¿Vale? Muy bien. Y la teoría del caminar aleatorio, eso fue lo que me explicaron ahorita. Lo que me preguntaron ahorita, afirma que los cambios de precios son serialmente independientes y que el historial de precios no es un indicador confiable de la dirección futura. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es cierto? ¿Es mentira? Es totalmente cierto. O más bien es una verdad a medias. Es una verdad a medias. Si el historial de precios no es una fuente confiable de la dirección futura. El historial de precios
Pero ¿qué me dicen ustedes de los patrones? Es que recuerden que no vamos a revisar los precios, no vamos a decir, es como Tesla está dando vueltas dentro de estos niveles, entonces yo creo que voy a tener en cuenta siempre estos niveles de acá, siempre, eternamente. No. Pero que si yo veo cambios de tendencia, mínimos mayores, máximos mayores, entonces ahí sí yo voy a ver posibilidades de abrir transacciones. ¿Ok? Es un tema de patrones, no de niveles de precio. No se les puede olvidar ese detalle. Esa es la teoría del caminar aleatorio como tal. Entonces, ¿tienen preguntas hasta acá? Ya teniendo claras las críticas del análisis técnico, les voy a explicar o les voy a dar un breve resumen de los 6 principios de la teoría DAO que usted tiene que tener en cuenta para analizar el mercado. Entonces, primer principio, ¿cuál es? ¿Quién se sabe la teoría DAO? El mercado tiene 3 movimientos. ¿Cuáles son los 3 movimientos del mercado? ¿Qué me dicen? Alcista, bajista y lateral. No, esas son las tendencias. Los movimientos del mercado son largo plazo, corto plazo y mediano plazo. ¿Ok? Entonces, largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Esos son los movimientos del mercado como tal. Lo otro que ustedes me dijeron son las tendencias. Ya vamos a ver esa parte. ¿Listo? Véanlo acá. Esto es el tema de los 3 movimientos del mercado. Se puede decir como primario, secundario y ¿cuál otro? Volvamos a la diapositiva, que eso es otra terminología. Principal, secundario y menor. ¿Listo? Pero estamos hablando básicamente de largo plazo, plazo intermedio y corto plazo, que para nuestros análisis de aquí en adelante van a ser lo que les comentaba desde el principio, ¿no? Estos marcos de tiempo que de acá los vamos a dividir en estas 3 categorías. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Así es como vamos a trabajar nosotros. Muy bien. El mercado tiene 3 fases, todo como que se pensó en 3. ¿Cuáles serían las 3 fases del mercado? Fase de acumulación, dinero inteligente, que llaman, que es cuando la mayoría de los que conocedores del mercado invierten, muchos analistas fundamentales invierten ahí, pero sobre todo los que tienen mucho volumen, que es lo que realmente interesa, o a veces lo hacen con información privilegiada. Después de que ya esta gente ha hecho sus respectivas compras, viene la fase de participación pública, es decir, todo el mundo se entera de algo bueno y quieren montarse al tren como tal. Y justo cuando todo el mundo se entera, viene la fase de participación pública, perdón, la fase de distribución, que va después de participación pública y es cuando los de acumulación entran a vender y los que no saben, los que tienen poca experiencia en el mercado, entran a comprarle a estos. ¿Y qué pasa? Por el simple diferencial de volumen, la tendencia se invierte. ¿Cuál es el principio número 3? El mercado descuenta todas las noticias. ¿Listo? Cualquier noticia que usted vea en el mercado, él va a reaccionar. Cuando salgan las tasas de interés de Estados Unidos, puede que el mercado no las pueda adivinar, pero las va a descontar. ¿Listo? ¿Estamos ahí claros? Muy bien. El cuarto principio, los promedios se confirman entre sí. No estoy hablando de promedios móviles, sino de los índices. ¿Qué es un índice? De una bolsa de valores. Es un promedio de acciones. Por ejemplo, el Nasdaq es un promedio de 100 acciones. El Dow Jones es un promedio de 30 acciones y el Standard & Poor's 500 es un promedio de 500 acciones, todos índices de la economía estadounidense o del mercado estadounidense como tal. Si ustedes se dan cuenta, los índices, a pesar de que son de sectores diferentes,
llevan una correlación muy importante, prácticamente el mismo comportamiento como tal. ¿Lo ven? Todos los índices tienden a confirmarse entre sí, ya sea este de tecnología, industrial o el mismo Standard & Poor's que reúne todos los sectores de la economía. Este es el cuarto principio. El quinto principio, el volumen debe confirmar la tendencia. Es decir, si usted ve que la tendencia es alcista, el volumen tiene que estar creciendo, es decir, cada vez más gente tiene que estar comprando para que la tendencia se mantenga. En el momento en que se debilita el volumen, la tendencia va a tender a cambiar. Ojo con este principio, porque este sí que lo vamos a ver hasta el final del ciclo. ¿Y qué me dicen del volumen en tendencia bajista? También tiene que aumentar, es decir, a medida que la tendencia o el precio se va moviendo hacia abajo, cada vez tiene que haber más volumen de venta. ¿Ok? Entonces, algo que caracteriza a las tendencias es una presencia de volumen muy alta. Ese sería el quinto principio como tal. Y el sexto, es más probable que una tendencia continúe a que se revierta. ¿Listo? Así que no vamos a cambiar de tendencia hasta que veamos señales definitivas de reversión, que cuando veamos los cambios de tendencia, vamos a ver cuáles son esas señales. De ahí vienen estos refranes de la tendencia es tu amiga y nunca vayas en contra de la tendencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, técnicamente con la función de estreno, ahorita estaría activado el chat como si fuera un directo. Y pues bueno, aquí vayan dejando todas sus preguntas, sus dudas o sus sugerencias. Por supuesto que, bueno, en este primer webinario abordamos un poco el tema del análisis técnico, pero más adelante vamos a irlo complementando para ir enriqueciendo todo este ecosistema de conocimiento. Vamos a abordar los patrones de continuidad o de retroceso, vamos a analizar las líneas de tendencia y por supuesto indicadores de tendencia y osciladores. Vamos a estar abordando la MACD, el RSI y muchas otras estrategias. Así es que dejen sus preguntas, sus sugerencias en el chat o en la caja de comentarios y las estaremos abordando. De antemano, gracias a Tradepedia por estar abordando aquí este tema. Y pues bueno, nos vemos en el próximo webinario. Chao, chao.